En esta ocasión hablaremos acerca de los indicadores tradicionales e indicadores complementarios que son utilizados en el análisis de proyectos de inversión. Comenzaremos con el análisis costo-beneficio. Esta es una técnica fácil por el tipo de información que requiere, como son ingresos, costos, pérdidas y productividad, así como por el ámbito que lo involucra, que puede ser municipio, estado, región o país. Este es un análisis ajustable a datos nuevos y de posible extrapolación de los resultados a otros ambientes. Este tipo de análisis incluye un conjunto de criterios como el BAN, TIR y relación beneficio-costo. El valor actual neto o BAN es la suma de los valores actualizados de los flujos netos de efectivo para cada año del proyecto menos la inversión inicial del mismo. Aquí podemos ver una ecuación y el significado de cada una de sus variables. Si la BAN es mayor o igual a cero y está actualizado a la tasa de oportunidad de capital, indica que la inversión paga el costo. La tasa interna de retorno es un indicador tradicional. Esta es aquella tasa de interés que hace que el valor actualizado de los ingresos sea igual al valor actualizado de los costos. Es decir, que hace que el BAN sea igual a cero. Si la TIR es igual o mayor que el costo de oportunidad del capital, paga los costos y es rentable. Otro indicador es la relación beneficio-costo. Esta es la relación en la cual el flujo de beneficios como el de los costos se actualizan a una tasa de interés que se considera próxima al costo de oportunidad de capital. Aquí tenemos su ecuación. Esta se emplea normalmente en evaluaciones de proyectos del sector público o de interés personal. En la lectura 4 vamos a estar hablando sobre la ventaja que tiene la tasa interna de retorno modificada de la tasa interna de retorno tradicional. Para eso primero vamos a decir las herramientas e indicadores de rentabilidad en proyectos más comunes. Los indicadores tradicionales está la BAN, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno. Y en los indicadores complementarios está la tasa interna de retorno modificada, la TVR y el índice de deseabilidad. La tasa de actualización o la tasa de retorno de rentabilidad mínima aceptable es aquella que permite descontar el valor del dinero de los flujos de ingresos futuros a su equivalente en el presente. Es el rendimiento que se le debe exigir al proyecto por renunciar a un uso alternativo de los recursos financieros en proyectos de riesgos similares. Aquí podemos encontrar dos fórmulas de la tasa de actualización. La primera se usa para proyectos sin financiamiento y con inflación. La segunda se usa para proyectos con financiamiento mixto. A continuación tenemos el valor actual neto o el valor presente neto. Este es el valor actual o presente de los flujos efectivos netos de una propuesta de inversión o la ganancia acumulada neta que generaría el proyecto durante un periodo determinado. Sus resultados se expresan en unidades monetarias desde el año cero. Es importante decir que el BAN tiene una relación inversa con la tasa de actualización. Si la tasa de actualización incrementa, disminuye el BAN y viceversa. El siguiente indicador es la relación beneficio-costo. El siguiente indicador es el retorno sobre inversión. Esta es la corriente de beneficios incrementales netos a partir de los periodos en los que esta corriente es positiva, sobre el monto de la inversión total inicial descrita por el año cero. El siguiente indicador es el índice de deseabilidad. Podemos observar que es la BAN sobre la inversión inicial actualizada a la tasa de descuento del proyecto. A continuación tenemos la TIR. Es importante decir que el cálculo de la TIR solo puede realizarse cuando el flujo de efectivo presenta por lo menos un valor negativo en los años iniciales del proyecto. También es importante decir que la TIR adicional se realiza en base a un tanteo o a una interpolación al buscar tasas de actualización que se acerquen o igualen a cero. Esto ofrece un resultado superior al verdadero de rendimiento. Ahora veremos los criterios de selección a través de estos indicadores. Aquí podemos observar que la BAN debe ser mayor o igual que cero a la tasa de actualización seleccionada. Una BAN positiva es la utilidad en el momento de inversión y una BAN negativa significa un monto del proyecto que no puede ser financiado con crédito. La relación beneficio-costo debe ser mayor o igual a 1 a la tasa de actualización. Si la relación beneficio-costo es negativa, no es viable. En la RCI debe ser mayor o igual a 1 a la tasa de actualización. Si la RCI es menor a 1, la inversión inicial actualizada es mayor que los beneficios netos actualizados, y esto indicará pérdidas por unidad monetaria invertida. Por eso se dice que si es mayor a 1 se acepta el proyecto y si es menor a 1 se rechaza. A continuación tenemos la tasa interna de retorno modificada. Puede observar su fórmula y los significados de cada una de sus variables. Esta base es la tasa de descuento, la cual el valor presente del costo de un proyecto de inversión es igual al presente de un valor terminal. También es importante decir que en la
tasa interna de retorno modificada siempre se obtiene un valor menor a la TIR ordinaria, por lo que podemos decir que la tasa interna de retorno modificada supone que los flujos efectivos del proyecto se reinvierten a la tasa del costo de capital y la TIR supone que los flujos efectivos se reinvierten a la propia TIR del proyecto. Puesto que la reinversión al costo del capital es generalmente más correcta, la tasa interna de retorno modificada es mejor indicador que la tasa interna de retorno ordinaria para evaluar la verdadera rentabilidad del proyecto. El costo-beneficio como herramienta de decisión en la inversión de actividades científicas. Los cambios se han producido en el mundo, han facilitado a las organizaciones una mayor competencia y eficiencia. Si bien las empresas se encuentran ante situaciones difíciles que requieren una toma de decisiones rápida, actual y eficaz. La ciencia y la tecnología son aspectos esenciales en las sociedades modernas. Se considera constante evolución, no solo en los procesos de producción, sino también en toda la estructura económica. Si bien contamos con funciones técnicas de ciencia, tecnología y éxito. Beneficios. Asimismo, todas las acciones se realizan atienden a sus tres propósitos básicos, los cuales son la evaluación de inventarios, planeación de control y la toma de decisiones. La metodología del análisis del costo-beneficio determina qué tan conveniente es un proyecto a partir del costo-beneficio. Tiene cuestiones a tomar en el análisis, los cuales son el costo de la solución, si la solución es cara, la evaluación y comparar una alternativa y la toma de decisión. En la administración financiera existen varios criterios para determinar si un determinado proyecto es provechoso o factible, los cuales son el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento, el periodo de recuperación descontado y la razón de beneficio-costo. Costo-beneficio en el sector de la salud pública. El sistema de ciencia e innovación tecnológica en Cuba tiene como función potenciar el progreso socioeconómico de las organizaciones y teniendo en cuenta el factor humano como eje esencial. Está integrado por los órganos gubernamentales que ejecutan actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Dentro de las instituciones de salud, aquellas que ejecutan actividades científicas tienen un alto valor agregado, precisamente por el desempeño de su capital humano. Si bien hay diferentes tipos de instituciones, los productos o servicios que se fabrican comparten las mismas características, como pueden ser que son intangibles, no son homogéneos, son manuales, y no es fácil hallar una unidad de medida. Desde el punto de vista de la economía en el sector salud, se denominan costos hospitalarios al conjunto de indicadores que permiten evaluar la eficiencia del trabajo de las diferentes entidades. En el Ministerio de la Salud Pública de Cuba clasifica como costos directos aquellos que se pueden identificar plenamente o asociar a servicios que se están ejecutando. Por otra parte, se clasifican como costos indirectos los que contribuyen gastos o partes de gastos que no pueden asociarse de manera directa a la ejecución de actividades. Para determinar el costo de un producto o servicio, deben ser considerados los siguientes puntos: insumos directos como medicamentos, gastos por la utilización de la fuerza de trabajo, servicios comprados para la ejecución u otros costos indirectos. Se consideran de manera general como costos de capital humano los pagos y beneficios a personas en la nómina. Sin embargo, no se incluyen los siguientes costos: costos de reclutamiento, gastos asociados a la selección del personal, verificación de datos o costos asociados a cursos de capacitación, como pueden ser licenciatura, doctorado, etc. El análisis del costo-beneficio consiste en determinar primeramente el costo de las actividades científicas, teniendo en cuenta todos los elementos presentes. En segundo lugar, el beneficio mediante el resultado de la aplicación de las actividades científicas. Si bien el costo se determina mediante la cuantificación de recursos utilizados como insumos, fuerza de trabajo, entre otros, hay cuestiones a solucionar como las siguientes interrogantes. Para establecer un adecuado análisis costo-beneficio, este debe encaminarse hacia los costos y beneficios que se derivan de la ejecución de los objetos de la institución. Como conclusión, para aumentar la probabilidad de tomar la mejor decisión en la gestión empresarial, la gerencia debe entender y aplicar las relaciones costo-beneficio. En el análisis se deriva de esta conexión, se realiza una evaluación que permite obtener la rentabilidad de un proyecto a partir del detalle de los costos y beneficios que de él se derivan. En tal sentido, el tratamiento de la valoración de la inversión en actividades científicas de forma integrada permite utilizar herramientas gerenciales y financieras en combinación con la gestión del capital humano en el contexto socioeconómico cubano actual. Finalmente, los resultados que se obtendrían permitirían planificar, controlar y tomar decisiones. La lectura 2 se titula Perspectivas de los criterios de evaluación financiera, una selfie al presupuesto de proyectos de inversión. Esta trata de una investigación
en la que se realizaron encuestas a jóvenes universitarios de séptimo nivel de la carrera de contabilidad de auditoría en Machala, en Ecuador. Esta técnica de encuestas pues se realizó para saber qué tanto saben los estudiantes acerca de la administración financiera, para saber los criterios de evaluación para determinar si un proyecto es viable o no. Y entonces las preguntas que les realizaron fueron, por ejemplo, la temática del presupuesto de capital o presupuesto de proyecto de inversión, ¿con qué asignatura se relaciona? Algunos contestaron que se relaciona con administración financiera y presupuesto, administración financiera, presupuesto y elaboración de proyectos de inversión, etc. Y otra pregunta fue, ¿en qué nivel considera usted que le resultó calcular el criterio de evaluación financiera, tasa interna de rendimiento TIR? Para el 43.65% resultó fácil, para el 37.3% complicado, el 9.52% no conoce este proceso y el 7.14% pues lo considero muy fácil este método. Entonces así fueron las preguntas, y obviamente después realizaron la estadística para poder llegar a una conclusión, y que fue una discusión que se realizó con base en los resultados obtenidos de esta investigación, de estas encuestas. Estos resultados se interpretan mediante las preguntas de la encuesta y los niveles de las frecuencias de cada una de ellas, en las que existen inconvenientes, y les resulta complejo a los estudiantes calcular pues todos estos criterios. Entonces aquí tenemos el proceso para calcular los criterios de evaluación financiera para saber si un proyecto es viable o no. Entonces, como primer paso, pues tenemos que se tiene que fijar el proyecto de inversión a realizar. El segundo es elaborar el presupuesto de capital con los datos del proyecto de inversión en los siguientes componentes, que son flujo de inversión, flujo de operación y flujo neto. Entonces, aquí tenemos la fórmula, hay que sustituir los valores, y se concluye que con esta información de los flujos netos del presupuesto de capital, el proyecto es viable desde el punto de vista del TIR. Obviamente aquí también se puede calcular desde el punto de vista del BAN. Y de igual manera sale el resultado de que es viable el proyecto. Entonces, con esta investigación se concluye que sí es importante el conocimiento para elaborar el presupuesto del capital y aplicar los criterios de evaluación financiera para determinar si un proyecto de inversión es viable o factible financieramente. Y pues también es importante que el personal docente cuente con una guía que le sirva como procedimiento idóneo para su aprendizaje, no solamente el estudiante, sino el profesional. Entonces, esta investigación se ha puesto el proceso factible y amigable para la correcta aplicación de los criterios de evaluación financiera.